Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Ella es ingeniera civil, ex ministra del Trabajo en el gobierno anterior y militante de Evópoli. Con ella conversaremos sobre el caso Torrealba en Vitacura, sobre los desafíos de seguridad en los municipios y el rol de Evópoli hoy, especialmente en el proceso constitucional. Ya estamos con la alcaldesa Camila Merino. Bienvenida a Influyentes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, Paula. Alcaldesa, partamos por lo más difícil que le ha tocado en estos 2 años de ser alcaldesa en Vitacura, que es el caso Torrealba, ¿no? Usted se encuentra con esto, un caso de corrupción gravísimo, el alcalde está ahora en prisión preventiva, y es un caso que además hay un esquema, una máquina para defraudar al municipio, esto en los programas Vita, ¿no? ¿Qué lección saca usted, alcaldesa, de todo lo que le ha tocado a usted ver, vivir, encontrarse acá, con un alcalde que además fue emblemático de la comuna y que la gravedad de lo que acaeció en Vitacura realmente es impresionante? Bueno, este ha sido un caso difícil y muy doloroso para todos los funcionarios, también para los vecinos. Y bueno, yo creo que la primera elección, que es muy bueno que haya un límite en la reelección de los alcaldes y alcaldesas. Yo creo que eso es claro. Y esto ha significado también es cómo poder reforzar la institucionalidad. Y aquí es muy importante que esto se haga no con más burocracia, sino con un buen control, un mejor control. Y ese es Claro, un porque eso es lo que desafío. se está discutiendo hoy día a raíz del caso Convenios. Otro caso que es Sí. decir, bueno, ¿cómo? O sea, en el Entonces, fondo se piensa, debían haber muchos más controles, hay que revisar las platas, pero eso también tiene el peligro, ¿no es cierto?, de empezar a hacer mucho más lento la operación de los municipios o de los ministerios. ¿Cómo lo ve usted? hay que pensarlo bien para que sea un buen control y que no sea una parálisis de todo el aparato público. Ya lo hemos visto en Carabineros, yo creo que tanto control significó que nos quedáramos sin auto, los carabineros con todos los autos a mitad de máquina. Y se puede hacer un buen control y yo creo que una buena medida fue limitar la reelección de los alcaldes, porque es una medida clara y la alternancia del poder al final también te entrega transparencia. Y aquí yo creo que nuestro objetivo deberá ser no que no haya corrupción, tiene que ser mucho más ambicioso, que haya una buena gestión. Y tenemos que hacer instancias de que haya una transparencia en los resultados, diferentes KPI. Hay 345 municipios y debería ser fácil comparar cuántos son los costos de los diferentes servicios, cómo llegamos en los diferentes municipios, tenemos las problemáticas parecidas. O sea, hay mucho de pensar de cómo tener una buena gestión municipal. Sí. Y eso por un lado. Y el otro yo creo que es muy relevante, es que cuando hay un delito tiene que haber una celeridad en que estos delitos se investiguen y que no haya una sensación de impunidad. ¿Y Y pasa aquí eso, cree usted, alcaldesa, yo que creo como que que no hay esa piensa, actitud de porque investigar? mira, cuando tú ves que ya han pasado 2 años y recién estamos en la investigación formalizada. Entonces tú dices, ha pasado mucho tiempo y eso daña también que esta sensación de que los delitos al final se pueden hacer y nadie es culpado porque pasa mucho tiempo. Y no solamente el caso de Vitacura que ha avanzado, vemos otros casos de corrupción que al final no tienen sanción. Yo creo que aquí va a haber sanción, pero también es como un largo tiempo en que llegue a esclarecerse todo lo que ha pasado. Y para eso al final también hay que reforzar la institucionalidad. Y lo hemos dicho, yo he hablado, fiscales tienen mucho trabajo, también la policía de investigación no dan abasto con todos los delitos que hay, que tienen que investigar. Entonces, hay una mirada de cómo reforzamos esa institucionalidad para que los delitos no queden impunes y Claro. que si alguien hace algo que no corresponda, va a ser sancionado. Sí, y que claro, y que digamos hay una articulación, podríamos decir, de todas las instituciones que concurren al combate de la corrupción. Usted decía, me habría gustado que Torrealba reconociera los delitos y pidiera perdón, lo que no ha pasado, ¿no? Porque él no dice que es inocente y no ha pedido perdón hasta ahora. ¿Usted cree que eso va a pasar? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Porque también es importante, por el otro lado, que las personas que han cometido hechos de corrupción lo reconozcan, colaboren y también pidan perdón por cómo se defrauda no solo al fisco, en este caso al municipio, sino a la fe pública.
Bueno, hoy día hay una investigación, él está en prisión preventiva, tiene también el derecho a no hablar si no quiere, tiene el derecho de que su defensa sea la estrategia que él defina y hoy día hay que dejar que las instituciones funcionen. Yo creo que él está al derecho, si él cree que es inocente, tendrá que exponer por qué lo fundamenta. Sí. ¿Cómo ha sido para usted en lo personal vivir esto, alcaldesa? Se lo pregunto porque hubo una reunión que fue bien cubierta por los medios de varios alcaldes de distintos signos políticos, el alcalde de Renca, Claudio Castro, que fueron a apoyarla, es decir, nosotros la apoyamos, y el alcalde Castro de hecho dijo, ya está viviendo un momento personalmente muy complicado, tenía problemas dentro del mismo municipio, usted la recibieron de repente con globos negros, porque también mucha gente estaba sintiéndose como estigmatizada por esta corrupción. ¿Se sintió que su sector la apoyó o sintió que tenía que también explicar la gravedad de esto y la postura que tomó usted, que fue de inmediatamente enfrentar esto, ser muy activa en exponer esta situación y hacer todas las denuncias que correspondían? Nosotros recibimos denuncias muy graves y había que ponerla en mano del Ministerio Público, esto como un deber, si no nosotros incurríamos en delitos. Entonces esto no hubo, nunca pensamos no hacerlo, eso es lo que correspondía porque tenían base y tenían que ser investigadas. La verdad que nunca he tenido ni una crítica por haber hecho estas denuncias, pero sí decirte que es doloroso porque está toda la investigación penal, pero también está la investigación administrativa por parte de la Contraloría General de la República, y a veces estos procesos no se entienden bien, estas responsabilidades administrativas afectan a funcionarios que hoy día están trabajando, ha sido un proceso también muy largo que es necesario resolver. Estamos en un proceso ahora donde el Contralor ha levantado cargos, toca analizar esos cargos y las sanciones propuestas, todavía queda un proceso por delante y la verdad que esperamos que esto se vaya resolviendo y al final lo que sí yo creo que ya se ha entendido por parte de nuestros vecinos de que esto fue un grupo muy reducido de personas que participó en esto, de fraude al fisco, pero el resto de los funcionarios son muy 24/7, muy profesionales, muy reconocidos por nuestros vecinos, también por otros municipios, que hemos sido un ejemplo, esperamos serlo. Sí. Alcaldesa, vamos a su gestión en estos 2 años. Como a todos los alcaldes y alcaldesas del país, tema número uno de preocupación para la gente es la seguridad, ¿no? Y en Vitacura ha habido casos bien connotados de portonazos, de robo de auto, bueno, todas las cosas que conocemos. Las cifras de la Fiscalía son de que este primer semestre comparado con el anterior ha bajado el delito. ¿Qué han hecho ustedes para enfrentar este problema? ¿Y cómo ve usted la progresión de esto, ¿no? De esta preocupación ciudadana por la delincuencia? Bueno, esto es bien transversal. Yo lo veo desde el norte al sur de Chile, en nuestra región metropolitana. Todos los alcaldes reciben esta demanda ciudadana de mejorar la seguridad. Y también yo creo que el gobierno y está tratando de hacer cosas, nos gustaría con más sentido de urgencia. Y en Vitacura hemos tomado esto con mucha responsabilidad, trabajando 24/7. Yo en esto trabajo 24/7, la verdad. Y no solamente desde el municipio lo hacemos también muy coordinado con las policías, con la fiscalía. Yo hablo con la PDI, con Carabineros. ¿Y cuál ha sido nuestra estrategia? Es atrapar a los delincuentes en flagrancia. Esto es antes de las 12 horas cometido el delito. Ya. Y eso debe ser bien difícil, ¿o no? O sea, ¿cómo lo logran? Porque es lo ideal, ya, ¿no? Entonces, cuando no lo logramos, hacemos un análisis. ¿Por qué no lo logramos? Entonces, aquí es clave el aviso oportuno del vecino. No nos sirve que nos avisen un día después, porque ya no conseguimos a las 12 horas. Entonces, puede ser la víctima o un testigo. Nosotros tenemos muchas cámaras, tenemos 700 cámaras en la comuna, entonces podemos ubicar dónde está la banda, hacer un seguimiento controlado, coordinarnos con las policías y atraparlo en flagrancia. Sí. Y esto lo hemos hecho de forma reiterada y con eso hemos ido reduciendo el delito. Y como tenemos cámaras y también tenemos un área legal que apoya a las víctimas, las personas que han sido detenidas quedan en prisión preventiva, porque podemos respaldar el robo con violencia e intimidación y no es solamente receptación. O sea, eso es todo un círculo virtuoso de mejora continua y no hemos coordinado con otros municipios. Entonces, hoy día nosotros no tenemos el listado de las
autos encargados por robo, o, que han participado en algún ilícito o han sido robados, pero sí nos coordinamos con otros municipios que nos dan esa información. Entonces, muchas veces cuando llegan a la comuna los trabamos antes que cometan el robo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y alcaldesa, ¿usted cómo ve, digamos, todos estos distintos planes de gobierno, como una segura, en fin, distintos planes de distintos municipios para el combate de la delincuencia? Y también, por supuesto, Carabineros está reforzándose. ¿Ve que se está como mejorando, podríamos decir, la curva en general del combate a la delincuencia? Yo creo que hay programas buenos, otros que yo creo que tienen oportunidades de mejora. En particular, uno ve que una banda actúa en toda una región, no solamente en una comuna específica. Hemos visto casos en una misma noche, una banda que hace portonazos en Encerrona y pasa por varias comunas, hace 8 intentos, trabajan mucho, algunos que son frustrados, otros que son consumados, por eso siempre la información es muy relevante. Entonces, esa mirada en una comuna no es tan buena porque al final, si uno tiene todas las comunas actuando coordinadamente, uno tiene mucho mejor información y logra atrapar más rápidamente la banda. Claro, los delincuentes tampoco tienen como se circunscriben a comunas tampoco. Y digo, en una misma noche actúan en varias... un ejemplo que lo he contado en otro programa, un robo en Maipú. Nos avisan a nosotros que hubo un robo, una encerrona. Después va a ser un delito al sur de Santiago, en otra comuna. Después llega a Vitacura y ahí lo atrapamos en Vitacura porque nosotros subimos lo que había pasado en Maipú. O sea, les alerta en el fondo Nos que alertaron acaba de de pasar que este auto había estado participando y lo vemos. Entonces, eso se puede hacer si estamos coordinados, lo hemos dicho en forma reiterada al gobierno. Yo creo que lo vamos a concretar porque la verdad que es una solución bien fácil, no requiere mucho recursos, es solamente como la decisión. No tenemos tantos portonazos y encerranos en una noche, porque los autos al final que se ocupan son los últimos que se han robado, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hasta en un WhatsApp se podríamos coordinar la información. Esa coordinación, por cierto, que serviría, ¿no? Y esa es una coordinación valiosa, pero esta mirada tiene que ser sistémica a nivel regional, es muy relevante. Y eso también lo hemos hecho con la Fiscalía. Nosotros tenemos un observatorio de seguridad donde vemos los delitos, vemos, por ejemplo, en una banda que actuó en diferentes oportunidades, cuál es su modo operandi, lo compartimos con otras comunas y nos damos cuenta de que hay un foco y ahí la Fiscalía mira todos los delitos de una misma banda. Entonces no son investigaciones aisladas, sino se agrupan y se crean estos focos investigativos que hacen que sea mucho mejor usado los escasos recursos que tienen todos, ¿me entiendes? Porque nosotros tenemos escasos recursos, pero también las policías si y la Fiscalía tiene escasos recursos, ¿qué le quedará al resto de los municipios? O sea, por eso, entonces tenemos que hacer la manera de la mejor manera posible y eso es un trabajo de todo. Sí. Alcaldesa, le quiero preguntar... Pero a mí me gustaría decirte una cosa que nos preocupa. Nosotros estuvimos en el Congreso... Sí, eso mismo le iba a preguntar, que el gobierno presentó una ley para darle más atribución a los municipios justamente en materia de seguridad, y usted estuvo con la alcaldesa Matei y otros alcaldes diciendo que era lo contrario esta ley. ¿Por qué esta ley que el gobierno está promoviendo justamente para darle mayores herramientas a la seguridad que tienen los municipios, ¿no? ¿Usted encuentra que estaría teniendo el efecto contrario? La verdad que nos preocupa esa ley. Menos mal que está recién discutiéndose y hay voluntad de modificarla, pero hoy día como está, nos estaría cortando las alas. ¿Sí? Porque nos prohíbe a nosotros como alcalde y alcaldesa inmiscuirnos en los temas de seguridad. Pero ¿cómo si la idea de esta ley es como exactamente la contraria? No, porque ahí serían los inspectores municipales que tendrían que recibir instrucciones de Carabineros, la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero los alcaldes, y hoy día lo que más me demandan a mí mis vecinos es que me preocupe la seguridad, no podríamos opinar ni en los patrullajes preventivos, dónde se hacen. ¿Y por qué está específicamente puesto en la ley. Y eso nos preocupa. Además, restringe el actuar de los inspectores municipales a auxiliar a la víctima después de cometidos los delitos. No podríamos ir a defenderlo cuando se está cometiendo. Claro, y que exactamente lo que dice usted, que es importante en el mismo momento empezar a pesquisar también todos estos delitos. Sí. Y tampoco entrega nuevas atribuciones a los inspectores municipales que las que hemos pedido siempre.
no dice nada en cuanto que podamos pedir los documentos, por ejemplo, para hacer control de los autos. Por ejemplo, podríamos ayudar eso mucho a combatir las carreras clandestinas, sacar los autos tuneados que hacen mucho ruido, o incivilidades, por ejemplo, de comercio ambulante, que no sucede tanto en Vitacura, pero nosotros tenemos sí el problema de los aparcadores ilegales, cómo poderlos sacar de circulación. Entonces, en incivilidad nosotros podríamos trabajar fuertemente porque hoy día hay un déficit muy grande de carabineros y Claro. reconocido por el propio carabinero que el déficit es enorme. Estamos hablando de más de 10.000 carabineros de déficit. Claro, además que se jubilan más de los que egresan, ¿no? En Carabineros. Entonces, eso hace que el déficit se vaya aumentando Y sabes que, progresivamente. que también lo ha pasado es que antes muchos de los delitos estaban concentrados en la región metropolitana, pero hoy día hay delitos en la región metropolitana, pero también hay necesidades en el norte, en el sur. Entonces, hoy día tenemos menos carabineros que los que teníamos antes. Sí. Ahora, ¿y qué tipo de atribuciones habría que darle a la seguridad de los municipios? Porque también el argumento es decir, bueno, no puede haber una policía dentro de otra policía, podrían haber problemas si eventualmente pueden usar las armas. ¿Cómo cree usted que se combina esto de que haya una regulación adecuada, pero que, como dice usted, también los guardias contratados por los municipios tengan las suficientes atribuciones? Mira, nosotros no queremos que los inspectores municipales tengan armas, armas de fuego, sí, queremos que tengan elementos de protección. Nosotros ahora hemos comprado chalecos antibalas para que estén resguardados y también vamos a comprarles cascos para que ayudar a que estén en el fondo bien protegidos. Pero lo que sí vemos de que pueden tener otras atribuciones, por ejemplo, en todo lo que es tránsito, poder sacar hoy día aparte, solamente está como restringido el municipio a partes empadronados por mal estacionados, pero no podemos pedir los documentos, no podemos checar si tiene la revisión técnica al día, si tiene licencia de conducir, Claro, eso todo no lo eso lo podemos hace hacer. Carabineros, claro. Eso lo hace Carabinero y eso ayudaría mucho en, por ejemplo, sacar las motos de circulación. Hoy día necesitamos un carabinero. Claro. Después, muchas veces estos se hacen ilícitos con esas motos que no tienen los papeles, o las carreras clandestinas, por ejemplo, o también en otros procesos, por ejemplo, de llevar a una persona detenida a la comisaría, tenemos que Claro. esperar que lo lleve Como ellos también Carabinero. alivia el rol de Carabineros, ¿no? Por eso, ¿cómo aliviamos el rol de Carabineros? Que lo hemos Claro. hablado mucho, pero en esto no está considerado en la ley. Sí. Al revés, limitaciones al actuar de hoy día. Bueno, y esta ley entonces está partiendo su tramitación. Seguramente que lo que ustedes le están dando de feedback al gobierno ayudará, digamos, a que salga una mejor Bueno, ley, eso ¿no? esperamos. Está también el subsecretario de Prevención del Delito y que vamos a reunirnos y entregarle todo el detalle de este análisis que hicimos de este proyecto de ley. Sí. Quiero cambiarla de tema, alcaldesa, para hablar de Evópolis, su partido, que hoy día está en un momento bastante importante porque tanto en el Consejo Constitucional como en los diálogos con el gobierno por el pacto fiscal, por la reforma de pensiones, son como, podríamos decir, quienes están de alguna manera tendiendo puentes. Gloria Hood, de hecho, la presidenta de su partido, es consejera constitucional que está, digamos, está bastante, lo declaró públicamente, que quería hacer un puente entre el oficialismo y Chile Vamos y republicanos de tratar de sacar adelante este proceso. ¿Usted cree que Evópoli debe mantener como su identidad de una centroderecha liberal? Porque también hay algunos dentro del partido que están más bien endureciéndose un poco más y dentro de toda la derecha está este debate de si asimilarse más a republicano, endurecer el tono, que parece lo que hoy día están buscando. ¿Cómo ve usted ese debate que es más ideológico, doctrinario o como de la esencia del partido? ¿Cuál es la esencia de nuestro partido? ¿Y por qué yo estoy en Evópoli? Quiero contarte, estoy en Evópoli porque es un partido que busca hacer las cosas bien, con una mirada muy de largo plazo, no populista, no oportunista. Lo que nosotros queremos es las buenas políticas públicas, no importando de dónde vengan, donde obviamente que prime la libertad. Y eso yo creo que lo representan mucho nuestros personeros de Evópoli, como Felipe K., Ignacio Briones, la Gloria Hood, Luciano Cruzco, que yo creo que todo nos une ese amor por Chile, de hacer las cosas bien. Y creo que de esa mirada nosotros podemos contribuir mucho
de cómo solucionamos los problemas de las personas. Sí, ahora ahí Sin frente al, populismo. claro, pero frente, por ejemplo, al Consejo Constitucional, ¿usted qué papel cree que estamos en un momento además muy importante porque el lunes se debieran empezar a votar Sí, las enmiendas en la sí, comisión, ¿no? Y sin los votos bueno, de Gloria Hood, que es uno, pero ella está en la bancada con RN, Bópoli, bueno, sin sí. esos votos no pueden aprobar, sin los votos de Chile Vamos. ¿Cómo debiera estar Chile Vamos desde la mirada que tienen ustedes de Bópoli? ¿Debiera tender a buscar un proyecto que también convoque al oficialismo o seguir, digamos, negociando o más bien negociar entre Chile Vamos y Republicanos y ya olvidarse del resto? Nosotros tenemos que tratar de hacer una constitución que sea para todos los chilenos. Yo creo que tenemos que hacer una constitución para los próximos 50 años. Eso tenemos que aspirar. Entonces tiene que ser una constitución de mínimos comunes. Tenemos que tratar de tener puentes desde republicanos hasta la centroizquierda y eso esperamos poderlo hacer. Sí, pero está bien difícil. Yo creo que hay que tener fe. Todavía aquí viene un proceso. Hay muchos que quieren darle una solución al país. No podemos tener dos fracasos constitucionales. Hay gente muy comprometida, hay muchos expertos también participando y yo espero que lleguemos a buenas decisiones. Sí. Con esa mirada de que al final todos van a tener que ceder y tiene que ser una constitución que garantice al final el rayado cancha para jugar, donde no vamos a tener las mismas miradas, pero una mirada de cómo poder hacer país. Hernán Larraín, ex convencional de Bópoli, ha sido bien crítico con las enmiendas republicanas y con la estrategia republicana. ¿Comparte usted esa visión? Mira, yo creo que hay que dejar que esto funcione. Yo confío en este puente que quiere hacer Gloria y hay muchos que están trabajando más silenciosamente por llegar a acuerdos y espero que primen los acuerdos. Siempre hay discusiones antes de los acuerdos y esperamos que al final las cosas decanten y se llegue a una buena solución para el país. Y bueno, usted estuvo ahora con la alcaldesa Evelyn Matei en esta reunión en el Congreso a propósito de esta ley. La alcaldesa Evelyn Matei es la figura mejor evaluada de Chile Vamos como carta presidencial además. Estuvo en Medellín esta semana conociendo, como dice ella, también conociendo la experiencia de esa ciudad en el combate al narcotráfico y preparándose para, si es que le toca esta responsabilidad. Sí. ¿Cómo ve usted el liderazgo de Evelyn Matei? ¿Le interpreta? ¿Cree que por ahí va el camino de cara a los desafíos que vienen para adelante? Bueno, Evelyn Matei es una persona, primero mujer, que encuentro que es bueno tener estos grandes liderazgos para todas las mujeres de Chile, que tienen la experiencia de haber ocupado muchos cargos públicos, diputada, senadora, ahora alcaldesa. Esa experiencia hoy día yo creo que cada vez está siendo más valorada por todos los chilenos y chilenos, porque esa experiencia hace de que al final las promesas se puedan cumplir. Alguien que no ha ejercido diferentes funciones públicas, que se ha equivocado, que ha tenido éxito, al final es difícil que pueda lograr enfrentar todos los desafíos que le va a tocar al Chile del mañana, porque la verdad que yo creo que la ciudadanía está muy frustrada de muchas promesas incumplidas. Sí. Y veo a Evelyn Matei, la verdad, con un liderazgo en Chile Vamos que nos orgullece. La alcaldesa Matei, de hecho, dijo que si la enmienda republicana de aborto en digamos que pondría en riesgo el aborto en tres causales, ella se oponía completamente a esa enmienda, pero además saldría a la calle a protestar. ¿Usted la acompañaría protestando en la calle, si ese fuera el caso? Yo estoy en contra del aborto, pero creo de que hoy día lo que tenemos hay que respetarlo y cada uno tiene que al final obrar de acuerdo a sus convicciones. Yo creo que hoy día ya es algo cerrado y creo que volver a trabajar sobre ese punto yo creo que al final nos divide más que nos une. Sí, saldría con la alcaldesa Matei si esa enmienda se aprobaría. Por último, alcaldesa, usted va a la reelección, ¿no? Sí. ¿Cómo ve hacia adelante, qué quiere proponer hacia adelante? Porque, bueno, la ha consumido mucho en su periodo todos estos casos de corrupción, pero hay otros temas, la seguridad, la sustentabilidad. Han hecho un trabajo también en Vitacura por tratar de, digamos, consumir menos agua, cambiar los jardines. ¿Cómo ve cuál es su oferta de reelección en términos muy breves? Es consolidar el trabajo, un periodo, y este periodo es menor que los otros periodos.
nosotros tuvimos 3 años y medio, no 4 años, y también con todo el caso de la irregularidad de los programas Vita, también nos ha consumido tiempo. Hemos cumplido con lo que le hemos prometido a los vecinos, pero estamos muy entusiasmados porque podemos contribuir a mejorar Vitacura y también a ser un referente en políticas públicas. Y estamos trabajando, te digo, en muchos ámbitos, desde la seguridad, desde la sustentabilidad, como tú me comentabas, cambio el modelo de reciclaje, las áreas verdes, tenemos nuestro primer jardín infantil, un trabajo con los adultos mayores, también con las personas de discapacidad. La verdad que son un sinnúmero de trabajo y temas, iniciativas que estamos abordando, que nos tienen muy contentas y que vemos que los vecinos le estamos mejorando la calidad de vida. Y ahí veremos, alcaldesa, qué pasa en el futuro. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es el destacado cientista político Arturo Valenzuela. Él es profesor titular emérito de la Universidad de Georgetown en Washington y ocupó altos cargos en materia internacional en los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama. Está en Chile invitado por la USACH con motivo de la reedición de su libro El quiebre de la democracia. Arturo Valenzuela, bienvenido a Influyentes. Muchísimas gracias, es un enorme placer estar con ustedes y con toda la gente que está participando también en este programa. Bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerlo, por supuesto. Usted es autor, bueno, es un gran y destacado cientista político y autor de este libro clásico que se llama El quiebre de la democracia en Chile, que hoy la Universidad de Santiago, la USACH, está reeditando junto con otros autores. Usted dio una entrevista hace poco al diario El País, a Ascanio Cavallo, una conversación en que decía que le parecía hasta el día de hoy que el golpe no era inevitable. ¿Por qué usted piensa esto, Arturo, en este momento que además estamos debatiendo tanto respecto de los 50 años y la conmemoración de esos 50 años? Mire, sin duda que hay que acordarse de que había un radicalismo bastante difícil en ese momento. Allende había sido candidato a varias veces antes, pero hasta cierto punto es la primera vez que un presidente, digamos, de los partidos marxistas llega a la presidencia y en ese sentido había una situación bastante complicada y difícil, pero llega a ser presidente porque un partido de centro, que es la Democracia Cristiana, lo apoya. Entonces, y con eso empieza obviamente su gobierno. Y hasta cierto punto el drama, digamos, de esos momentos fue que en un contexto muy polarizado, al mismo tiempo se va diluyendo, digamos, el centro político que estaba apoyando, digamos, al presidente en ese momento. Y eso hace más difícil, digamos, la gobernabilidad en ese momento. Pero yo estoy convencido, y voy entonces a tu pregunta, de que podrían haber habido, hubieron varias instancias donde podría haberse a lo mejor construido justamente una salida de centro o una válvula de escape, a pesar de que hay que acordarse también que depende mucho del diseño de las instituciones, que Chile hoy día está viendo con mucho cuidado. Las instituciones son importantísimas porque ese diseño permite efectivamente si hay una válvula de escape. Por ejemplo, ¿qué es lo que buscaba Allende? ¿Qué es lo que propone? Yo entrevisté al ministro del Interior de Allende justo después del golpe y él me dijo, mira, estábamos buscando si podríamos haber hecho un plebiscito. Claro, eso es lo que se supone que el presidente Allende iba a llamar, de hecho, un plebiscito. Iba a llamar un plebiscito y con eso efectivamente si ganaba el plebiscito se quedaba, si no ganaba se iba. Pero al mismo tiempo también se le pidió al presidente Allende que diera ciertas garantías de que efectivamente él quería marginar más a los sectores radicales de su propio partido. Y una de las garantías que hizo fue designar en el gabinete, o sea, como ministros, a militares. Y eso lo hizo para poder decir, bueno, miren, aquí vamos a poner entonces a unas personas que son efectivamente confiables porque ya no son partidistas de ningún lado. Pero a pesar de eso, no le resultó tampoco porque se venía una elección más adelante, había competencia también entre la democracia cristiana y los sectores de derecha, porque se venía una elección, digamos, del Congreso. Bueno, había división dentro de la democracia cristiana también. Y había también. división de la democracia cristiana entre tres sectores, un sector muy de derecha, un sector muy de izquierda y un sector también centrista. Y por eso que es ese sector que permite que Allende llegue a la presidencia al principio.
¿Mm? Sí, entonces, si lo estoy leyendo bien, estoy entendiendo bien, Arturo, usted dice, bueno, acá debió haber habido un acuerdo con la democracia cristiana, encontrar una manera de sacar adelante esto. Pero todo lo que hemos discutido en estos meses, que además está siendo un debate bastante polarizado, bastante complicado, seguro que usted lo ha visto en esta visita que ha hecho a Chile, es que finalmente las partes no lograron llegar nunca a acuerdo y no lograron sacar adelante una solución que no implicara el quiebre de la democracia, el golpe de Estado, la violación a los derechos humanos, el exilio, la tortura y todo lo que sabemos que vino después. ¿Qué lección piensa usted que los chilenos, las chilenas, debiéramos sacar de todo lo que nos pasó? Justamente además por lo que usted dice, esto no fue inevitable. Exactamente, yo creo que no fue necesariamente cierto de que no había ninguna salida. Como dije anteriormente, hubieron instancias efectivamente donde por lo menos podría haber durado, digamos. Chile se caracterizaba ya en toda América Latina y en el mundo como un país con una tradición democrática muy fuerte. Hasta cierto punto eso es lo que más le preocupó a la Casa Blanca de Nixon y a Kissinger. No era tanto de que estaban preocupados si de repente llegaba al poder un gobierno marxista en Chile. Lo que estaban preocupados es el precedente que podría haber dado Chile al elegir en un país, como digo, con una tradición democrática muy fuerte y muy reconocida en el mundo, que en ese contexto llegara un gobierno marxista al poder. Pero Kissinger y la Casa Blanca y esa gente estaba preocupado por el precedente de lo que podría haber pasado en Italia o en Francia. Por eso, la famosa frase de Kissinger fue esa: no podemos permitir que por la irresponsabilidad de un pueblo llegue un gobierno comunista al poder, una cosa así. Ese entonces es el trasfondo del asunto. Ahora, volviendo al momento actual, lo que siempre sigue siendo de gran preocupación en cualquier contexto democrático, y estamos hablando de gobiernos democráticos en el sentido de que son de representación democrática. O sea, la verdad que es bien importante recalcar eso. La gente elige a sus dirigentes, y eso requiere que efectivamente, aun si hay un contexto bastante polarizado, que se lleguen a acuerdos que beneficien a toda la población. Esa es la clave. Y en este contexto en Chile, en este momento, donde hay un proceso constitucional en marcha, una preocupación que uno tiene también es, ¿se va a hacer bien esto o no? Sí. ¿Va a permitir de que una situación donde hay una cierta polarización, que no es tan grande, acordémonos de una cosa, yo siempre le digo a mis alumnos de que en la mayoría de los países del mundo, la división de la ciudadanía no es en forma de donde hay una derecha fuerte y una izquierda fuerte y un centro bajito. No, la división de la ciudadanía por lo general es en una forma de campana que baja así, con los extremos de derecha y de izquierda siendo relativamente minoritarios y la mayoría de la gente aquí en el medio, pero muchos de ellos son independientes o no entienden o no participan, por eso es que también es importante tener voto obligatorio, por ejemplo, Claro. y una serie de otras cosas más. Sí. Entonces, pero en el fondo, la clave es cómo crear en una sociedad democrática efectivamente una gobernanza, como dicen los amigos españoles, una gobernanza que permite efectivamente llegar a los acuerdos necesarios para beneficiar a la sociedad entera, a pesar de las diferencias Sí. que pueden ocurrir. Y vamos a hablar del proceso constitucional porque quiero también preguntarle, porque tiene mucha experiencia usted justamente en el diseño de las instituciones que permiten este diálogo y estos acuerdos. Pero para terminar con el tema del golpe de Estado, en estos 50 años el ambiente, como usted estará viendo, no es el mismo de los 30, los 40 años en que hubo un diálogo, una reflexión, sino común, al menos hubo digamos, la idea compartida de que esto nunca más podía volver a pasar en Chile. Ahora hoy día está pasando que hay sectores que que están directamente diciendo, por ejemplo, que apoyan el golpe, no solo que lo apoyaron, sino que lo apoyarían si volviera ese momento. O otros sectores, por ejemplo, como el candidato más votado del Partido Republicano, dijo que le parecía que Pinochet fue un gran estadista, por ejemplo, frases que
no era lo que se escuchó antes, ¿no? Estoy pensando en los 40 y los 30 años. ¿Cómo ve usted eso y a qué lo atribuye? Digamos, ¿qué preocupación le levanta a usted esto que está pasando? Bueno, mire, en lo personal, francamente, ese tipo de dicho de que efectivamente lo que ocurrió con el golpe fue salvar a Chile y todo lo demás, no puedo concordar con eso, porque en este gobierno más largo en toda la historia de Chile, efectivamente lo que se hizo, se vulneró todos los derechos fundamentales de tantas personas, los perseguidos, los muertos, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder defender ese tipo de cosas? Es inaceptable. O sea, francamente lo que se tiene que pensar para el futuro no es tanto, bueno, apoyaríamos ese tipo de alternativas. Lo que habría que hacer es ser constructivo y empezar a decir cuáles son los elementos importantes que tenemos que hacer para llegar a lo que, en el fondo, mire, uno de los profesores más importantes en Estados Unidos también fue un asesor importante del presidente Kennedy. Y él escribió un libro. Esto me estoy refiriendo a Arthur Schlesinger Jr., que escribió un libro que se llamaba The Vital Center, el centro vital. Y efectivamente se tiene que ir configurando un centro vital donde yo no puedo estar de acuerdo contigo, con usted, para cualquier nada, pero tenemos que sentarnos y tengo que respetar tus puntos de vista, aunque no estoy de acuerdo, y veamos cómo podemos efectivamente buscar un término medio para poder avanzar y asegurarnos de que estamos obrando en bien de toda la ciudadanía. Arturo, ¿y cómo se logra eso? Usted dice, claro, la campana esta, están los extremos de derecha y de izquierda, no son mayoritarios, la mayoría de la gente está en este centro, pero hoy día, por ejemplo, en Chile, si uno ve los partidos de centro, que se llama la Democracia Cristiana, o partidos nuevos como Amarillos y Demócratas, la verdad es que tienen una representación parlamentaria baja, o han bajado históricamente o se han constituido todavía como partidos muy pequeños y no se aprecia un centro articulado y coordinado que haga un peso ni siquiera electoralmente, ni menos en el debate político. Entonces, ¿cómo salir de eso? Porque sin duda, mientras las posiciones son más irreconciliables, más difíciles, y para qué hablar de lo que está pasando en el proceso constitucional hoy día, ¿no? Claro. Bueno, es una buenísima pregunta y es algo bastante difícil de analizar, pero yo creo que en forma sencilla lo que habría que decir es lo siguiente. ¿Cuáles son los incentivos que te da el aparato institucional, las reglas del juego, en otras palabras, el rayado de la cancha, como dicen los chilenos, que permiten efectivamente buscar alguno de este tipo de acuerdos? Eso es altamente importante. Y hay dos temas que a mí me han preocupado y cuando hice mi presentación frente efectivamente al Consejo Constitucional, me refería a ellos. El primero es el hiperpresidencialismo, ¿no? Tenemos que acabar con el hiperpresidencialismo, las grandes reformas que siempre se hicieron en Chile, reforma agraria, nacionalización del cobre, apertura de la economía al mundo y todo ese tipo de cosas, se hacía porque francamente los acuerdos se estructuraban en el Congreso, ¿no? No era una situación donde el presidente o la presidenta llega y manda una cosa y además que tiene la facultad de asegurarse de que eso se va a votar, ¿no? En otras palabras, el Parlamento no puede ser una entidad que o rechaza completamente o acepta completamente lo que le dice el Ejecutivo. Todo lo contrario, ¿verdad? Si tenemos un sistema democrático, tiene que haber una representación importante y esas decisiones se tienen que hacer ahí. Y la segunda cosa que me preocupa enormemente es que para poder solucionar el problema de lo que yo llamo el problema de presidencias de doble minoría, de presidentas que llegaron en la primera vuelta por la segunda vuelta y que se creen en la segunda vuelta de que efectivamente son presidentas de todas las personas en el país, eso es nocivo porque no lo es, ¿no? Pero incluso más importante, al inventar esta cosa de la segunda vuelta como tal, se complicó mucho más el asunto porque el incentivo político entonces para distintos sectores que son bien proclives es, no, nosotros vamos a llegar en segunda vuelta. Claro, como cada uno llegar hasta el final con su propia candidatura. Exactamente, entonces no vamos, y yo por lo general tomo el caso de Perú para indicarle a mis estudiantes, qué sé yo,
tomemos el caso de, bueno, extrema derecha, Keiko Fujimori, extrema izquierda, Ollanta Humala. Y en el centro estaban los tres candidatos muy afines, Toledo, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y el alcalde de Lima. Ellos podrían haber efectivamente hecho una candidatura conjunta, pero no, todos querían llegar a la segunda vuelta. Ese es el drama. Claro, o sea, ese es en el fondo el sistema que incentiva la separación y la fragmentación. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer? Hay que tener una segunda vuelta si una persona, si la mayoría no tiene 45% del voto o más. Sí. Y esa segunda vuelta, y con esto termino, debiera hacerse en el Parlamento, pero con una reforma muy importante que se debiera contemplar, y esto lo expresé cuando hablé con la persona que está en el Consejo Constitucional, es que tiene que haber una segunda vuelta en el Parlamento, pero con una condición muy distinta a lo que se hacía antes. La primera mayoría tiene solamente una semana para crear un gobierno con programa. Ahora, usted siempre si ha sido no le claro. va bien, Sí. si no le va bien, va a la segunda mayoría. Claro. Y entonces, eso, ¿qué haría eso? Crea los incentivos políticos antes de la primera vuelta para efectivamente configurar lo que va a ser, digamos, un gobierno que pueda gobernar. Claro. Ahora, usted decía, el Congreso tiene que tener facultades. Ahora, el Congreso en Chile, de los últimos gobiernos, está bastante empoderado, podríamos decir. Para algunos estamos viviendo una época de parlamentarismo de facto. Y lo que pasa en el Congreso es que hay mucha fragmentación. Entonces, el anteproyecto constitucional plantea que este umbral de un 5% de votación nacional para que un partido pueda tener representación en el Congreso. ¿Usted cree que eso va en la línea de generar incentivos hacia que no haya una cantidad de partidos como hoy día, que hay 21 partidos, por ejemplo, y este incentivo de que cada uno tenga como su emprendimiento personal, podríamos decir, después con su voto? Sí, mire, hay una cantidad también de otras leyes. Yo me refería a dos temas fundamentales, que son que efectivamente el Parlamento en realidad no tiene las funciones que tenía en otra época. Y no es cierto de que el Parlamento sí está bastante fragmentado, pero lo que hay que hacer es preocuparse, por ejemplo, cuando uno está viendo las leyes electorales que uno va a querer. ¿Qué vamos a tener que hacer? De repente hay que dejar a un lado el sistema binominal. Ahí hay que buscar a un sistema partidario. Y eso se logró hasta cierto punto. Pero lo que se tiene que ir viendo también es la ley de partidos políticos. Efectivamente, como tú bien dices, tiene que haber un umbral para esos partidos. No puede llegar, la fragmentación total no existe. Así que si uno tiene, digamos, un pensamiento que uno quiere efectivamente compartir con la ciudadanía, vénganse con nosotros, pero esto es lo que tenemos que pensar, y tenemos que tener una cierta cantidad de gente. Claro. Y con eso es bien importante asegurarse de que se logre esa mayoría, pero también habría que especificar por ley de que tiene que haber democracia interna en los partidos, Claro. porque si no uno pasa a una situación anómala para la democracia, de que, bueno, son los jefes de los partidos que manejan todo, y tiene que haber efectivamente todo bien hecho en relación al Estado de Derecho, ninguna corrupción, ninguna cosa por el estilo, lo de lobby y todo lo demás que puede ocurrir, todo eso se tiene que arreglar, lo que hizo la Comisión England hasta cierto punto. Pero tomemos ese caso, por ejemplo, ¿cómo es posible que un gobierno consiga que una comisión arme, digamos, un proyecto de ley y se manda al Parlamento y se le dice al Parlamento, ¿usted me lo rechaza o me lo aprueba? No. O sea, ¿usted cree que el Congreso tendría que haber Congreso tiene que deliberado? haberlo hecho. Ahora, ¿y qué se hace, Arturo, cuando hay tanta dificultad de sacar adelante cosas en el Congreso en Chile? Por ejemplo, reforma de pensiones. Llevamos más de una década y ya este tercer proceso, o sea, hasta tercer intento, la verdad es que no tiene muchas posibilidades, se ve muy difícil, no se llega a acuerdo, no hay una posibilidad. En este caso ahora, la derecha no quiere sentarse a la mesa, sino el 6% completo no va a la cuenta individual, lo cual es Así una es. línea roja, digamos, incluso respecto de lo que ya lo que había aprobado el gobierno del expresidente Piñera, que fuera 3 y 3. Más allá del tema en particular, ¿cómo se sale de esta parálisis y de esta situación en que yo creo que usted la ha visto ahora en esta visita en Chile, ¿no? Que es muy compleja y que no se avanza hacia ninguna parte? No, a mí me preocupa mucho eso, y francamente si eso no se logra, digamos, a solucionar,
Si sigue, digamos, este antagonismo que existe, el país va a seguir sufriendo. Y efectivamente uno corre el riesgo efectivamente de ingobernabilidad y con eso no se solucionan tampoco los temas. Así que, repito nuevamente, hay que pensar muy, muy bien al estructurar todas las instituciones y todo, a todo nivel, no solamente al nivel, digamos, acaso de uno tiene un parlamento y un presidente, digamos, o si es digamos, una semipresidencialismo a la francesa. Lo que hay que hacer es, a todos los niveles, uno tiene que ir viendo efectivamente cómo se puede lograr cooperación. Y por eso que yo creo que el diseño institucional es bien importante. Me preocupa mucho de que puede llegar todo este proceso constitucional nuevo sin resolución, con mucha gente diciendo, porque hay delincuencia en la calle, entonces no voy a aceptar este proceso. Y francamente yo no te tengo una respuesta, digamos, con eso. Lo que se tiene que ver, tienen que haber sectores en todos los lados que estén dispuestos a decir, nosotros necesitamos instituciones que puedan, a pesar de que no podemos estar de acuerdo en esto y lo otro, pero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo en beneficio de toda la población. Usted decía que no veía que el clima fuera tan polarizado y comentábamos antes que usted también, como cientista político, además viviendo en Estados Unidos, ve que hay un ambiente complejo en todo el mundo. ¿Cómo está viendo Chile de cara a estas tendencias globales que están pasando y en particular en Estados Unidos, en que Donald Trump, bueno, ya prácticamente es el candidato del Partido Republicano, ¿no? A pesar de tiene 4 procesos criminales en contra. Claro. Bueno, hay que hacer una distinción bien importante con Estados Unidos por varias razones. En primer lugar, es un gobierno federal. La verdad, si tú ves el presupuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, el presupuesto mayoritario es el presupuesto, si tú juntas todo, digamos, los ingresos son de los estados. El gobierno federal es poderoso y tiene mucho dinero y todo lo demás, pero no se compara con los 50 estados. Entonces, empecemos por eso. Pero también en Estados Unidos se necesitan reformas fundamentales. No tiene sentido de que el Senado de los Estados Unidos, una mayoría del Senado de Estados Unidos, represente solamente un 13% de la población. Que uno tiene un estado como Wyoming, que tiene 350.000 habitantes, con 2 senadores, y California, que tiene 49 millones, con una senadora y un senador. Sí. Pero guardando esas diferencias, sí. ¿Cómo ve usted este ambiente? ¿Ve Chile tan polarizado como Estados Unidos? ¿Lo ve menos polarizado? Y también le quiero preguntar por este auge de las ultraderechas en todas partes. Donald Trump, la verdad es que ha hecho escuela, desgraciadamente, en muchas partes del mundo. Mira, ¿no? Yo francamente, incluso en Estados Unidos, no creo que esté tan polarizado. Son las bases duras las que están polarizadas. Acordemos que incluso Hillary Clinton le ganó en el voto popular a Trump. Pero por el sistema electoral que tiene Estados Unidos, hasta cierto punto, estas minorías tienen mayor poder. Pero si yo puedo volver a la campana en Estados Unidos, es así. La ultraderecha y la ultraizquierda es relativamente pequeña en relación a la ciudadanía en general. Ahora, no hay voto obligatorio, entonces eso significa de repente que mucha gente no va a venir. Cuando Nueva Zelanda adopta el voto obligatorio, cambió enormemente, sí. Se mejoró mucho la política. Y en Chile, bueno, esa es una ventaja de tener un voto obligatorio, pero en fin. Así que estos son problemas que están en el mundo, pero déjame decir otra cosa, que la crisis en Estados Unidos o en países latinoamericanos no se compara para nada con las enormes crisis que existen en el resto del mundo. O sea, se equivocó completamente Fukuyama cuando dijo que cuando se termine la Guerra Fría vamos a tener la era, digamos, de gobiernos liberales en todas partes del mundo. No es así porque de los 193 países que están ahora en Naciones Unidas, la gran mayoría de esos países fueron creados por imperios que no se preocuparon de acaso incluso esos países tenían identidades comunes. Claro. Nosotros tenemos una identidad chilena, a pesar de las diferencias y el pueblo originario. Es una identidad más bien chilena, pero eso no existe en Etiopía, no existe en Nigeria y no existe en otros países donde incluso con la misma comunidad musulmana, los chiitas versus los sunitas. Sí. Arturo, se nos acaba el tiempo, pero sí. Una última pregunta, sobre todo a propósito del título de su libro, El quiebre de la democracia en Chile.
¿Qué protege a la democracia y qué tenemos que hacer las chilenas y los chilenos para proteger nuestra democracia justamente en este año que es tan importante? Bueno, yo creo que es primero reconocer que estamos todos y todas en el mismo bote. ¿Ah? Tenemos que remar juntos, de alguna forma, a pesar de las diferencias que podamos tener. ¿Ah? Y el libro que está sacando ahora la USACH, efectivamente, yo creo que va a tener una cantidad de aportes importantes. Yo estoy muy honrado de que la USACH esté sacando un libro nuevo con contribuciones de mucha gente y también con comentarios de personas importantes en el quehacer nacional. Esperemos que ese tipo de cosas pueda ayudar efectivamente a hacer los cambios necesarios hacia adelante. Yo estoy maravillado, entre paréntesis, no he venido mucho a Chile, pero Chile es un país moderno ahora que yo no conocía como niño para nada. Es un país efectivamente donde la extrema pobreza ha desaparecido como era antes, pero eso no significa que no hayan poblaciones y sectores terriblemente vulnerables y tenemos que preocuparnos por los temas fundamentales de derechos humanos, pero también de las oportunidades que todos debieran tener y todos efectivamente debieran gozar. O sea, una sociedad que sea en beneficio de toda la población. Arturo Valenzuela, muchas gracias por esta conversación en Un Influyentes. placer enorme estar con ustedes. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy día y nos vemos el próximo domingo.